Libro del profeta Amós, capítulo 8. Los versículos en un momento más los vamos a ver. Y el mensaje del día de hoy tiene por título La justicia de Dios. Y para comenzar, una vez más vamos a orar, así que cierra sus ojos y nos vamos a encomendar en las manos de nuestro buen Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar aquí en tu casa y en esta hora y en este momento específico te queremos pedir que tú nos bendigas por medio de tu palabra al momento de lo que estamos escuchando, que este mensaje provenga de ti, Señor, de tu corazón, no de la intención de un corazón humano, de las palabras de un hombre, Señor, sino que en mi caso yo solamente te pido, por favor, que me tomes como una herramienta, solo un mero instrumento para predicar el mensaje que tú quieres para tu pueblo y que tanto mis hermanos como yo seamos bendecidos con tu palabra. Que con lo que nosotros ahora escuchamos podamos conocer más de ti, saber lo que te agrada y la manera y el estilo de vida que tú quieres que nosotros tengamos y que no solamente lo sepamos, sino con la guía y ayuda de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, podamos nosotros realmente vivir una vida plena para ti. En tus manos nos encomendamos, bendito Señor, y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Les decía, el mensaje de esta semana se llama La justicia de Dios. Y vamos a continuar con la serie de sermones que comenzamos hace 2 semanas atrás. Palabras mayores de los profetas menores. Y si usted ha estado viniendo, posiblemente recordará, si ha estado viniendo y no se ha dormido en el culto, ¿no? Posiblemente recordará que primero hablamos acerca del profeta Oseas y cómo Dios le pidió a este profeta que se casara con una mujer que se dedicaba a la prostitución, y aunque él sabía que esta mujer lo iba a engañar y lo iba a dejar y que se iba a ir, Dios le pidió a Oseas que hiciera eso porque iba a demostrar de qué manera y cuánto Dios ama a su pueblo por medio de esta alegoría, por medio de Oseas y su esposa Gómez. Dios iba a mostrar cómo Dios ama al pueblo de Israel, y en ese mensaje aprendimos que el amor gana. Después, la semana pasada, hablamos del profeta Joel, y ahí dijimos que Dios había enviado a Joel con un mensaje al pueblo diciéndoles que iba a haber una ruina en el pueblo a través de 4 plagas de langostas, 4 tipos de langostas iban a venir al pueblo de Israel e iban a azotar el pueblo, iban a destruir prácticamente todos los recursos de la nación. ¿Por qué? Porque Dios le estaba invitando al pueblo, le estaba diciendo que era un llamado al arrepentimiento. Ese fue el mensaje de la semana pasada y ese es el corazón del libro del profeta Joel. Esta semana vamos a hablar acerca del profeta Amós. Este es el tercero de los profetas menores. Y el significado de la palabra Amós, probablemente dicen que es el que lleva las cargas. Eso es lo que significa la palabra Amós. Y Amós era un profeta, sí, pero antes de esto él se dedicaba era pastor, no pastor de una iglesia, sino pastor de ovejas, de la región de Tecoa, ¿okay? Esto es más o menos a unos 20 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y realmente él no era una persona ilustrada, él mismo dice, bueno, él no era de una casa rica, de una familia pudiente, él no era de una posición acomodada, él simplemente era un ganadero, reitero, un pastor que vivía cerca de la ciudad central, pero él realmente no tenía ninguna posición privilegiada, tampoco era profeta profesional, dicen en algunas versiones, o hijo de profeta, otras versiones dirán, él no se dedicaba a ser profeta, ni había ido a la escuela de profetas que había instituido el profeta Samuel, él simplemente era un pastor, reitero, era un pastor de ovejas que un día Dios le dio un mensaje y él entonces fue encomendado como profeta y como tal él fue y predicó este mensaje acerca del Señor. Y el ministerio de Amós sucede durante los reinados ¿se acordarán ustedes que Israel, o el pueblo, las tribus de Israel, se dividieron en 2 reinos? El reino del sur y el reino del norte. En el reino del sur, cuando Amós estuvo dando su predicación, su profecía, en el reino del sur estaba el rey Usías. ¿Okay? Y en el reino del norte estaba Jeroboam. Esto usted lo puede encontrar en Amós capítulo 1, versículo 1. Ahí nos dice cómo es que Amós recibe el mensaje y en qué tiempo o en qué temporada él dio ese mensaje. Y antes de que usted continúe, no pierda ahí, yo se lo voy a leer en Segunda de Reyes 14, versículo 23 y 26. Le voy a poner un contexto de cómo estaba la situación en el pueblo de Israel cuando Amós va y da el mensaje y dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue a Gat-Eher. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre que diese ayuda a Israel. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué significa? Les decía, bueno, les leo esto para poner en contexto cómo es que está la situación en Israel. Reitero, estamos hablando del profeta Amós y vamos a hablar del mensaje que Amós lleva al pueblo, pero dijimos que había en los dos reinos de Israel, el del sur y el del norte, había dos reyes, Uzías y Jeroboam. ¿Y qué nos dice esto que acabamos de leer? Bueno, dándole una lectura un poquito más detallada, nos dice tres cosas. Primero que nada, que una profecía dada por Dios por medio de Jonás, este Jonás que lo que leímos aquí en segunda de Reyes, 14, 23 y 26, este Jonás que se menciona aquí, el hijo de Amitai, es el mismo Jonás que está en el libro de Jonás, el de Jonás y el gran pez, el Jonás que fue enviado a Nínive, es el mismo Jonás. Ese Jonás no solamente dio esa profecía de Nínive, sino que dio otras, entre ellas esta, que dijo que iba a llegar un tiempo en el que Israel iba a ser restaurado. Esa fue la profecía de parte de Jonás. Eso es lo primero que vemos cuando leemos esto. Lo segundo, que esta profecía se cumple durante el reinado de Jeroboam. Este Jeroboam, el rey que está reinando cuando Amós va a dar su profecía, esta profecía de Jonás se cumple durante el reinado de él. ¿Y cuál es la profecía? Que Israel vuelve a ser grande. ¿Qué tan grande? Tan grande como en los tiempos de Salomón. Y alguno me podrá decir, eso no dice en lo que acabamos de leer, nunca se menciona a Salomón. Bueno, cuando se dice que Israel volvió a restaurar los límites de Israel hasta de Hamat hasta Araba, ¿okay? Cuando dice eso, esos son los límites que tenía la ciudad de Israel cuando Salomón era gobernante. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto en consecuencia? Que con Jeroboam, por parte de Dios, el pueblo de Israel volvió a ser tan grande como en los tiempos de ¿quién dijimos? De Salomón. Y el reino de Israel, su tiempo de mayor gloria, no fue con David, sino con su hijo, Salomón. Entonces, Dios permite a través de Jeroboam y por medio de una profecía que Israel vuelva a ser tan grande como en los tiempos de Salomón, ¿ok? ¿Por qué? Por una situación, eso lo leímos al final. Dios permite esta grandeza en Israel por una cosa, por la amargura y pobreza extrema que vivía el pueblo en aquel entonces. Dios se da cuenta de que el pueblo está tan miserable, no solamente dice aquí que siervo y libre, todos estaban en una pobreza tan grande que Dios permite que haya riqueza y abundancia en el pueblo de Israel en el tiempo de Jeroboam, incluyendo que Jeroboam, lo leímos nosotros al principio, era un rey que dice ahí, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, aunque Jeroboam era un gobernante malo, malvado, era malo, ¿okay? No obedecía a Dios, era alguien que llevó al pueblo a la idolatría, aún con esto, Dios permitió que Israel volviera a tener riqueza, que Israel volviera a ser grande, porque la gente del pueblo estaba sufriendo de pobreza extrema. Y hasta aquí me pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿O qué nos tiene que ver? ¿O eso qué va con la justicia de Dios? Bueno, vamos a eso. Las dos naciones, el reino del norte y el reino del sur, disfrutan de un momento de gran prosperidad material, ¿ok? La gente comienza a ganar, la Biblia no nos especifica cómo, muy probablemente buenas cosechas, buenos negocios, se cierran tratos, comercio. La historia nos enseña que en este periodo de este rey Jeroboam, los pueblos de alrededor, las naciones potencias que estaban alrededor de Israel, tenían conflictos entre ellos, por lo tanto dejaron a Israel libre. En estos 40 y tantos años que reinó Jeroboam, a Israel, al no tener que ir a la guerra, al no tener potencias que lo estaban atacando, al no tener contrincantes, al no tener enemigos, entonces ellos prosperaron, por eso es que prosperan. Reitero, la Biblia no nos dice cómo fue que prosperaron, pero muy probablemente buenas cosechas, buenos tratos, buen comercio. ¿Y qué es lo que sucede? La gente comienza a enriquecerse, pero como suele suceder con las riquezas, no son equitativas, no son parejas. ¿Y quiénes comenzaron a enriquecerse? Solamente unos cuantos. Solamente unos cuantos comenzaron a acumular y a acaparar esa riqueza. Y ahora sí vaya conmigo, Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, versículo del 4 al 7. Y aquí nos va a dar un resumen
El libro de Amós, vamos a ver esto repetidamente, pero este es el resumen de lo que nos dice el profeta Amós. Y aquí nos dice cómo estaba la situación del pueblo después de que Dios permite que Israel vuelva a tener riqueza y solamente algunos o muy pocos la acaparan. Dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos el granero del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos de trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Entonces aquí nos encontramos en el libro del profeta Amós, en una etapa, reitero, donde el pueblo de Israel vuelve a tener prosperidad, los negocios prosperan, las cosas se hacen bien, las cosechas son grandes, y este grupo, un pequeño grupo de gente que acumulaba el dinero, dice, bueno, vamos a acumular, vamos a vender a la gente, vamos a venderle con medidas falsas. Esto quiere decir, bueno, te voy a vender 1 litro de 800 mililitros, 1 kilo de a medio kilo, ¿ok? Eso no pasa en los mercados, eso no pasa en las gasolineras en México. Esto pasaba en Israel en el tiempo de Amós, hoy no pasa. Eso pasaba solamente antes, hoy el día de hoy no, eso no sucede, ¿verdad? Bueno, interpreto su silencio, eso quiere decir que no pasa el día de hoy. No solamente eso, sino nos está hablando acerca de que esta gente, estos ricos, abusaban del pobre, abusaban del menesteroso. Dice que inclusive compraban o vendían a la gente por un par de zapatos. ¿Se imaginan? Por un par de zapatos la gente estaba negociando. Entonces, en este ambiente, en esta situación y en esta sociedad es que Dios envía a Amós a darle el mensaje a este pueblo que realmente se había concentrado solamente en las riquezas, solamente se había concentrado en lo material. De hecho, dicen los que saben que en este tiempo había una corriente religiosa, porque Israel nunca dejó de ser religioso, no servían realmente a Dios, pero nunca dejaron de ser religiosos, que había una corriente religiosa en el pueblo de Israel en ese entonces, en el tiempo del profeta Amós, que le decía a la gente, dependiendo de tu prosperidad material es cuánto Dios te bendice. ¿No les suena? ¿No les suena a algunos predicadores de la prosperidad del día de hoy? Hermano, ore y desate y pida al Señor y reclame y bendiga y la Biblia no enseña eso. La Biblia nunca nos enseña acerca de que pidamos y que desatemos la prosperidad de nuestra vida. Y la Biblia nos dice que los que buscan las riquezas deshonestas como estas personas, la Biblia nos enseña que las personas que maltratan al pobre, al necesitado, al menesteroso, van a sufrir las consecuencias. De hecho, el Señor dice, no me olvidaré jamás de todas sus obras. En otras palabras, va a llegar el día en que ustedes van a pagar lo que están haciendo. Va a llegar el día en que ustedes van a pagar lo que están haciendo. El profeta Amós da el mensaje de Dios. Y este mensaje es un reproche directo a aquellos que estaban en el pueblo en posesiones acomodadas y que tenían un desprecio absoluto por los más necesitados. Y no solo era que los ignoraban, sino que también se ocupaban en despojarlos de lo poco que tenían. No me importa solamente que tengas unos cuantos pesos, yo te los voy a quitar. Unos cuantos billetes vienen para acá. No me interesa, yo quiero acumular y acumular y acumular. Y ese es el pecado en esta etapa en el pueblo de Israel. Y entonces vamos a comenzar con las preguntas de esta mañana. Ya saben que me gusta hacer preguntas. La primera pregunta es, ¿se preocupa entonces Dios por la justicia social? ¿Se preocupa Dios por la justicia social? Y les voy a dar la respuesta sencilla, sí. Por supuesto que Dios se preocupa por la justicia en nuestra sociedad, la justicia social, pero ¿qué es la justicia social? Bueno, no se trata de socialismo, no quiero que nos confundamos, donde todos tienen que tener lo mismo y igualdad para todos y todos van a tener los mismos recursos y las mismas oportunidades. Y no se trata de eso, no estoy hablando de socialismo, ¿ok? Repartir bienes de manera igualitaria para todos y que todos estén en la misma pobreza. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia no apoya ni enseña sistemas terrenales cuyos ideales fácilmente son corrompidos por los hombres. La Biblia no enseña eso, ni habla de socialismo, ni ninguna idea similar. No estoy hablando de eso. La justicia social que Dios muestra en la palabra de Dios, la Biblia, ¿okay? Va más enfocada a un sistema que se interesa el uno por el otro. A un sistema, a una idea, a un mandamiento que nos dice, haz a otros los que te gustaría que hicieran por ti. De hecho, eso nosotros lo conocemos como la regla de oro. Y la regla de oro, este mandamiento que el Señor da, el segundo mandamiento más importante según las palabras del Señor Jesús, es haz a otros o trata a otros como te gustaría ser tratado, haz a otros como lo que te gustaría que hicieran por ti. Este es el sistema de justicia social que Dios demanda, que Dios pide.
¿Y hasta qué punto Dios se interesa y está comprometido con ayudar a la gente, con ayudar al pobre, al necesitado, al menesteroso? ¿Hasta qué punto Dios está comprometido? Bueno, les decía, Israel vive una situación de pobreza muy, muy grande y entonces Dios permite que este pueblo sea levantado a pesar de que en el trono está sentado uno de los peores reyes que nos muestra la Biblia, el rey Jeroboam, que llevó al pueblo a idolatría, que levantó becerros, que levantó vacas de adoración, hizo todo lo malo en cuestión de idolatría delante de Dios. A pesar de que ese rey estaba sentado en el trono, Dios estaba tan preocupado por su pueblo y por la justicia de su pueblo, que permite que haya bendición en Israel, a pesar de que este tipo de hombres estaban en las posiciones de preeminencia, en las posiciones importantes. Entonces, cuando Dios permite que Israel prospere, reitero lo que estábamos viendo, ellos comienzan a acumular las riquezas y no permiten que el pueblo sea beneficiado. Y es por eso que Dios envía a Amós para enviar condenación a este pueblo. Y esta es la condenación que encontramos en la profecía del libro de Amós. ¿Ok? Vayan por favor ahí donde estamos, Amós 8. Amós 8. Versículo 9 y 10. Como estos hombres rehusaron compartir la bendición que Dios había dado, como estos hombres acumularon y abusaron de los que más necesitaban, Dios les envía esta condenación. En aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Posiblemente en su Biblia está un poco diferente, estoy usando una traducción más moderna, más actual, ¿ok? Pero esta es la idea, ¿ok? No estoy cambiando nada, simplemente estamos actualizando la idea. Esta es la idea de lo que nos dice el Señor. Bueno, puesto que ustedes no compartieron con los más necesitados, su día va a ser como la noche. Se les va a oscurecer el día, se les va a terminar antes, y ustedes van a lamentarse como si su hijo unigénito se hubiera muerto. Esa es la condenación que envía Dios a este pueblo que no compartía la bendición que Dios ya le había dado. Y ahora pues, haremos bien en recordar que la palabra de Dios siempre guarda un mensaje en todos los textos, cualquiera que nosotros vayamos, siempre ha de guardar un mensaje para nosotros, solamente hay que saber dónde buscar, porque nosotros podríamos decir, o usted podría leer en la semana el libro del profeta Amós y decir, bueno, es que aquí yo no encuentro nada que Dios me esté hablando, solamente veo que Dios condena a diferentes pueblos porque se rehusaron a compartir con otros, abusaban del pobre, abusaban del menesteroso, del huérfano, de la viuda, solamente leo eso, pero no encuentro lo que Dios me está queriendo decir. Bueno, no se preocupe, solamente hay que saber dónde buscar. Nos encontramos aquí en el libro del profeta Amós viendo cómo Dios envió un mensaje de condenación a un pueblo que carece de interés en las necesidades de sus hermanos. Ese es el problema, ese es el pecado que encontramos en el profeta Amós. ¿Ok? Y en ese tiempo, ¿qué es lo que había? Había corrupción en el gobierno, había abusos con los pobres, había robos y saqueos a los que menos tienen, había favoritismo marcado por el que tiene más económicamente hablando, había injusticias cometidas por amor al dinero. Y alguno podría decir, bueno, eso me suena como al día de hoy, ¿no? Me suena como al México en el que vivimos, o como diría por ahí alguien, aquí nos tocó vivir, ¿no? Aquí nos tocó vivir en este México, y esto de corrupción y abusos y robos y favoritismos, y es nuestro día, nuestro pan de cada día en el México en el que vivimos, sí, pero también es en el tiempo de Amós, y Dios nos invita a nosotros, ¿ok? No solamente a los que tienen o que están en posiciones de poder, sino también a nosotros, a que no rehusemos compartir con aquellos que menos tienen. Y alguno dirá, es que yo no tengo nada. Yo no puedo compartir con nada. Hermanos que se acaban de bautizar, ustedes se bautizaron con una ropa. ¿Siguen con esa misma ropa ahorita que ya están en el culto o se cambiaron de ropa? Entonces eso quiere decir que tienen más de una muda de ropa. Así como nuestros hermanos que se acaban de bautizar, levante su mano, ¿quién tiene más de una muda de ropa? No la baje, levántela bien alta, bien alta. ¿Quién tiene más de un par de zapatos? ¿Quién tiene más de un par de tenis? Un par de pantalones. ¿Quién más? ¿Quién tiene ropa nueva que ni siquiera ha estrenado porque es que esta es para una ocasión especial? ¿Okay? ¿Quién tiene ya la comida de la tarde hoy? O por lo menos si no la tiene, ya tiene pensado y tiene los medios, ya sea económicos y toda la situación para poder ir a comprarlos. Baje su mano, por favor. Entonces, ¿no tenemos que compartir? ¿De verdad no tenemos nada que compartir?
o no queremos, porque es diferente no tener a no querer. Es diferente no querer a no tener, perdón, a no querer compartir, ¿ok? Y alguno podría pensar, ¿en verdad Dios se interesa por la justicia en la sociedad? ¿De verdad? Eso no es socialismo, eso no es simplemente mezclar la religión con la política y eso no debe entrar en la iglesia. Y lo que sucede es que nosotros queremos limitar a Dios a estas cuatro paredes y solamente a lo que sucede aquí, y de ahí para afuera ya es otra vida, es otra situación, es diferente, pero nosotros no podemos limitar a Dios ni debemos querer limitarlo, sino que Dios debe estar gobernando en todas las esferas sociales de la vida, aquí en la iglesia, en los trabajos, en las escuelas, en las comunidades, en nuestras casas, en todo lugar que nosotros permitimos que Dios domine. Entonces, ¿ok? Vamos a ver una transformación en eso. Entonces, una vez más quiero preguntarles, ¿se preocupa Dios de la justicia social? Les decía, la respuesta rápida es sí, pero si ustedes no me creen, acompáñenme por favor. Libro de Éxodo, capítulo 22. Libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 21 al 25. Dice de la siguiente manera: no maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran hacer los prestamistas. Este versículo, junto con otros que vamos a encontrar acerca de la justicia de Dios en el libro del Éxodo, son de esos versículos que de repente en la lectura anual pasamos como de rápido. En la parte en la que Moisés está hablando al pueblo, que si matas una vaca tienes que reponer dos, y que las leyes sanitarias y esto, y de repente como nosotros no vivimos en el campamento, ni vivimos en el tiempo de Israel, ni estuvimos ahí, de repente para nosotros no parece tener mucho sentido. Nos imaginamos un poco, medio entendemos algunas situaciones, pero no nos adentramos en el contexto. Pero aquí claramente Dios a través de Moisés está diciendo, primero que nada, no maltrates ni oprimas al extranjero. Y nosotros podríamos decir, bueno, yo no tengo extranjeros aquí, yo no tengo ningún extranjero, de verdad nadie tiene ningún extranjero en casa, ni ha visto ningún extranjero, no he visto, como yo no he visto a ningún americano, sudamericano, europeo, o ninguna de esas situaciones, pues no, yo no he visto ni he tratado mal a ningún extranjero. Posiblemente no, pero una pregunta, ¿cómo tratas a las personas de provincia? Porque las personas de provincia aquí en el estado y en el Distrito Federal saben que son extranjeros. Aunque estén en el mismo país, pero son extranjeros. ¿Ok? Día a día en nuestro país que tienes oportunidades centralizadas, es decir, las mayores oportunidades están en el centro, en el Distrito Federal y el Estado de México, esas son las mayores oportunidades. Día a día, decenas de personas se vienen de sus estados del interior de la República para poder estar aquí en el Estado de México y en el Distrito Federal, ¿ok? Con la intención de poder buscar mejores oportunidades. Y la pregunta una vez más, ¿cómo los tratas o cómo los tratamos? ¿No es cierto que nos burlamos de ellos? Por cómo hablan, por cómo están, por cómo vienen vestidos. ¿Okay? Ay, ¿cómo no vas a saber usar el metro? Bueno, tú has crecido aquí y desde muy pequeño sabes usar el metro, pero en las comunidades de donde ellos vienen no existe el sistema subterráneo de transporte. No saben usar una conexión en el metro, no saben, hay mucha gente, ustedes seguramente si no son personas que vinieron de provincia, pero posiblemente los han conocido, de repente hay gente que se espanta por la cantidad de autos, de autobuses, de transporte que hay tantas líneas, tantas formas de comunicarse, de llegar a algún lugar que de repente ellos hasta pueden inclusive perderse. Y ellos, a veces por pena, porque saben que los van a tratar mal, no preguntan. Y ninguno de nosotros se acerca, oye, ¿a dónde vas? Oye, ¿estás bien? Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Entonces, una vez más, dice aquí, no maltrates ni oprimas al extranjero. Y nosotros le podríamos decir, yo me lavo las manos, yo nunca he oprimido ni maltratado a un extranjero. ¿De verdad nunca lo hemos hecho? Reitero, ¿cómo hemos tratado a la persona de provincia? Y es más, como viene de provincia, ¿qué quieres hacer? No, pues lo único que puedo hacer es limpieza. Perfecto, ¿de dónde vienes? Yo vengo de fuera. Perfecto, mejor para mí porque así te pago menos. Haces lo mismo que alguien de aquí que ya tiene algún tiempo, que me cobra X cantidad, la persona que acaba de llegar de fuera porque tiene mayor necesidad, a esa le pago menos. Porque abuso de ellos. Entonces, yo nunca he abusado de un extranjero, ¿de verdad? ¿Nunca has abusado de uno de ellos? Nunca lo hemos hecho, nunca nos hemos burlado, reitero, por cómo vienen, cómo se expresan, ¿okay? Cómo hablan, cómo vienen vestidos, nunca lo hemos hecho. Inclusive a veces nos aprovechamos de su inocencia, que en la cual viven muchos de ellos, no tienen todavía esa malicia que se genera en las ciudades y nosotros nos aprovechamos de ella. Entonces, ¿de verdad no abusamos del extranjero?
Y no solamente dice eso, dice, explotan a la viuda y al huérfano. ¿Qué hay de ellos? Dice, no, yo nunca he explotado a un huérfano o a una viuda. ¿De verdad que no? ¿Qué sucede con una mujer que es viuda o que el esposo, ya sea porque se fue o porque falleció por alguna situación, no tiene el esposo y en los trabajos no es cierto que, de entrada muchas veces si es mamá, ¿qué es lo que pasa? Ni siquiera te contrata. ¿Por qué? Porque hay muchos rollos en que de permisos para la escuela, para las clases, para los festivales, para eso. Sí, si tienes hijos o si ya tienes uno o dos, es complicado que te contraten. ¿Por qué? Porque entonces no hay exclusión para ese tipo de mujeres, para el huérfano, aquel que no tiene un ejemplo, un guía, un modelo a seguir. ¿No es cierto que los abusamos de ellos de la manera en que, bueno, como nadie les enseña, como nadie les ha enseñado, como nadie les ha mostrado, bueno, nosotros hacemos de ellos lo que nosotros queramos. Y hay una cantidad de gente todos los días, de niños y jóvenes, de 17, 18 años, que necesitan una guía, pero nosotros en lugar de enseñarles las cosas y el camino correcto, nosotros simplemente abusamos de ellos. No estudies, mejor vete a trabajar para allá, te ganas más dinero. En lugar de decir, ¿sabes qué? Ve, termina una escuela, prepárate en una educación. En lugar de guiarlos correctamente, porque me conviene a mí más que vaya a trabajar para allá, porque yo gano más con una persona que no tenga estudios que con una persona que lo tenga. Abusamos del huérfano, de la viuda, del extranjero. Sí, claro que lo hacemos. Bueno, no nos quedemos solamente con eso. Vaya conmigo a Santiago 1:27. Santiago 1:27. Y para el que diga, no es que el cristianismo no es una religión, es una forma de vida, es un pensamiento lindo, pero la Biblia no enseña eso. Dice la Biblia que la religión pura y verdadera, es decir, el verdadero cristiano, el verdadero creyente, aquí dice Santiago 1:27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Así que, pregunta para nosotros, ¿cuántos nos hemos ocupado del huérfano y de la viuda? ¿Cuándo fue la última vez que nos ocupamos de ellos? Y no estoy diciendo aquí que los mantengas o que les pagues todo, no, simplemente de ocuparse de ellos. ¿Sabes qué? Yo sé que la vecina hace 6 meses que el marido se fue y nunca ni siquiera le preguntó, oiga vecina, ¿todo está bien? ¿Tiene por lo menos qué comer? Sabemos que el hijo del vecino de enfrente no tiene una guía, no tiene nadie que lo dirija y que lo instruya, y nosotros nunca somos siquiera para bien preguntarle, oye, ¿cómo te va en la escuela? Pues sí que sí, en la escuela, por lo menos. Oye, cualquier día que necesites algo, si tienes alguna duda, tú y mi hijo son más o menos de la misma edad, si necesitas algo, pues dime, yo te puedo ayudar en algo, en la escuela, en algún proyecto, en algo. Ocuparse del huérfano y la viuda. ¿De eso se trata? ¿O de qué creían que se trataba? Simplemente de ver, sí está bien. No, aquí dice ocuparse, y ocuparse son acciones. Pero ¿cuántas veces nosotros nos ocupamos o nos preocupamos por el vecino, por el que está enfrente, por el que... Sabemos que la vecina del piso 6 tiene como 6 meses enferma, pero pues nunca fuimos siquiera a tocarle y decir, oiga, vecina, ¿está bien? Lleva 6 días muerta y nunca nos enteramos. No nos ocupamos ni del huérfano, no nos ocupamos ni de la viuda. Y un tercer grupo vulnerable son los pobres y los necesitados, ya sea por malas decisiones, o por problemas de salud, o porque no tuvieron las oportunidades necesarias. Razones para estar en esa situación hay muchas. No estoy diciendo del que no trabaja, o del que no se esfuerza, o del que no busca. No, estoy hablando de aquellos que dicen, yo tengo 3 meses buscando trabajo, pero no encuentro nada, nadie me contrata. A mi edad ya nadie me contrata, o por esta situación ya nadie quiere que yo tenga un trabajo con él. Estoy hablando de ese tipo de personas. Y hay muchas personas que necesitan ayuda por muchas razones válidas, y Dios se preocupa incluso por ellos. ¿Okay? En Levítico 19:9-10, anótelo, no vaya para allá, yo se lo voy a leer. Cuando recojas la cosecha de tu tierra, no ciegues el grano de las orillas de tu campo, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva, no cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan del suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Dios aquí nos está recordando, nos está diciendo, mira, y aquí estamos hablando, la mínima manera en que puedes ayudar es esto. La mínima manera que puedes ayudar. Y dicen, bueno, es que yo no tengo campos, podrían decir ustedes. Yo no tengo vides. Bueno, ¿cuántos de aquí hacen el súper? ¿Puedo ver sus manos? Bueno, ¿cuántos de aquí hacen el súper? Levanten sus manos, o sea, ¿nadie hace el súper aquí? ¿Cuántos van al mercado, ya sea
a las bodegas o al Aurrera, Walmart, el supermercado que ustedes hagan. Yo creo que todos lo hacemos. Bueno, la próxima vez que vayas, o sea, me gusta a mí comprar el café grande. Está bien, cómpralo para ti. Tú has trabajado, te has hecho ganas, te has esforzado en hacerlo. Adelante, cómpralo. Pero si puedes, y si el Señor pone en tu corazón, quizá compra uno pequeño. Tal vez para alguien que lo necesite. Compra no sé, la pasta de dientes que regularmente compras y después compra una más pequeña. Tal vez comencemos por algo así. No tenemos campo, ni tenemos vida, pero la próxima vez que tú vayas y compres algo, acuérdate también de alguien que tiene necesidad y cómpralo para alguien más. Y, no sé, tráelo a la iglesia o busca a alguien, velo acumulando y llévalo. No estoy diciendo aquí traigan despensa, esa es otra cuestión, pero háganlo ustedes, háganlo de alguna manera que nosotros, con lo que nosotros tenemos, podamos ayudar a otros. Y entonces, Dios se está preocupando en este versículo por los pobres, por los que no tienen techo, por los que más necesitan. Y inclusive los primeros creyentes de los Hechos tenían una concepción muy diferente de lo que se tenía que hacer. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 4, Hechos 4, versículo 32 en adelante. Hechos 4, los primeros cristianos entendían mejor esta parte de lo que es compartir de lo que Dios nos ha dado. Y dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el producto de lo vendido. Y justo aquí es donde las caras se pueden empezar a tornar de susto y somos como ese candidato político que yo me guardo mi cartera, porque no vaya a ser que empiecen aquí a pedir o a solicitar que demos o que apoyemos y no se preocupe, no estamos hablando ni este es un mensaje de que tenemos que ofrendar más y que traiga más despensa, no estamos hablando de eso, no estamos interesados en esa cuestión, no estamos hablando de que usted dé más dinero a la iglesia. De hecho, no es todo lo contrario. El día de hoy no queremos que usted se enfoque más en dar en la iglesia, pero sí que se enfoque más en dar a aquellos que no tienen. No estamos hablando de eso. Además, no necesitas, ¿ok? Puede preguntarse alguien, ¿debo vender entonces todo lo que tengo? ¿Podría alguno preguntarse? No, la respuesta es, no te preocupes, no. A menos que el Señor te lo pida. Si el Señor te dice y te indica claramente, entonces sí, vende la casa, vende el carro, vende esto, vende todo lo que tienes. Y como el Señor se lo decía a la gente, vende todo lo que tienes y sígueme. A menos que el Señor te lo indique claramente, entonces el Señor no te está pidiendo que te despojes de todo. No te preocupes. No nos preocupemos, no nos agarremos de los monederos, de las carteras, de las bolsas. No nos está pidiendo el Señor eso, a menos que hable contigo, el Señor, de manera directa y te lo pida. ¿Ok? No te preocupes. Pensando en esto me acordaba el otro día, no sé si se los he contado, en una iglesia había un pastor se levanta a predicar, invita a un predicador que hable acerca de los diezmos y las ofrendas, invita a uno de esos predicadores que es con mucho fuego y mucha pasión, y este hombre comienza a hablar de la importancia de ofrendar y de diezmar y de dar a la iglesia, y toda la gente sale entusiasmada, y entonces ahora vamos a recoger una ofrenda, dice el predicador al final. Y pasan los alfolí, pasan todas las situaciones, las canastas para poner, y el predicador solamente pone una condición, dice, todos ofrenden, todos, pero solamente una condición, puros billetes, solamente pongan billetes. Empieza toda la gente a poner billetes, hasta el fondo había un hermano que el mensaje le había tocado y decía, yo voy a entregar todo lo que traigo en mi bolsa. Entonces comienza a buscarse y se da cuenta que no traía billetes. Y dice, híjole, el predicador dijo que puros billetes, ni modo. Se salvó mi centenario. Entonces les digo, de verdad, hermanos, no se preocupen. Si el Señor no les dice que vayan y vendan todo lo que tienen y se lo den a los pobres y que vendas casa y que vendas auto y que vendas terreno, si el Señor no te lo pide de forma directa y clara, no quiere que lo hagas, pero lo que sí nos pide de manera clara y directa es que apoyemos a los que menos tienen, que compartamos de lo que el Señor nos ha dado. Y entonces vamos a hablar ahora de lo que es la verdadera solución. Regresando al profeta Amós, hemos visto que Dios se compadece del pueblo necesitado y en respuesta Dios permite que haya un tiempo de bendición, un tiempo de vacas gordas en el pueblo de Israel. Pero hay un rey malvado y este rey malvado no permite que esa bendición vaya hacia la gente más necesitada. Ahora, ¿cómo se aplica eso para nosotros al día de hoy? Nosotros también tenemos que buscar ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda. Debemos no ser usureros y de vez en cuando quizá firmar algún cheque, dar alguna ofrenda especial.
trae algo para despensa y listo. Entonces, ya compartí, ya di. ¿Realmente es eso? ¿Realmente se trata de eso, el mensaje de la justicia de Dios? Que de vez en cuando traigas un café, que de vez en cuando des una ofrenda especial, que de vez en cuando prestes tu tiempo para una u otra situación. ¿De eso realmente se trata la justicia que Dios está pidiendo? Para nosotros, el problema es que esa no es la solución, sino que realmente ese es el problema. Nosotros pensamos que con lo poquito que vamos dando, que vamos apoyando, que vamos trayendo, con eso ya es suficiente. Nosotros pensamos que ya con eso, ya de vez en cuando doy, de vez en cuando apoyo, de vez en cuando comparto y ya con eso es más que suficiente. ¿Ok? Vaya conmigo por favor ahí mismo en Amós. Amós capítulo 5. Y les decía, el problema es que ayudamos de vez en cuando, damos cada vez que nos acordamos, cada que escuchamos un mensaje como este, perdamos de lo que nos sobra, ¿ok? Damos solamente de lo poco que nos va dando. El otro día, hace unos meses atrás, se acercó un hermano y me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que deberíamos organizar un hermano porque X hermano no tiene trabajo y ha pasado un gran tiempo de necesidad. ¿Y qué te parece si organizamos una ofrenda? Yo le dije, me parece buena idea, me parece muy, muy bien. Eso es muy, muy buena idea. Le dije yo, hay que apoyar y compartir y hay que darle una ofrenda al hermano si está pasando por un tiempo de necesidad. Solamente te tengo una pregunta, le dije yo. ¿Cuánto vas a poner tú? Cuando le pregunté eso, se fue para atrás, ahí fue cuando cambió la actitud, dijo, no, es que la situación está complicada, y la casa, y el trabajo, y cualquiera es generoso con lo que no es suyo. Cualquiera puede dar cuando no te costó. Si lo que esperábamos es que diéramos de la parte de la iglesia, está bien, la iglesia puede apoyar, pero tú como hermano, cada uno de nosotros, ¿cuánto vamos a dar? ¿Cuánto vamos a apoyar? Cualquiera puede ser generoso con lo que no es suyo. Toma, te damos, repartimos y si no es tuyo y no te cuesta, entonces no cuenta para nada. Amós capítulo 5 del 21 al 24 dice de la siguiente manera. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de los instrumentos, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El pueblo de Israel en esta situación, en esta situación de abundancia, no había dejado de ser profundamente religioso. Dejaba morir a su hermano de hambre, pero iba al templo a adorar. Dejaba que el de al lado no tuviera nada que comer y que el huérfano y la viuda estuvieran mendigando, pero él iba y cantaba salmos. Y aquí dice el Señor, a mí no me interesa, los aborrezco que hagas eso, dice el Señor. No voy a escuchar cuando cantes y cuando alabes, si no te preocupas por el que tienes a un lado. Y no sé cuántos de nosotros nos parecemos a esto, pero nosotros venimos aquí con nuestras mejores ropas los domingos, bien bonitos todos y cada uno de nosotros, y cantamos y decimos, Señor, eres grande, y amén, y gloria a Dios, y ni siquiera nos preocupamos por el que tenemos a un lado en casa, por el hermano, por el primo, por el sobrino. No nos interesa. Y lamentablemente aquí dice el Señor, miren, si me ofrecen sus holocaustos, sus ofrendas, no los voy a recibir. No los voy a recibir porque a mí lo que yo quiero es que hagas misericordia a otro, que te preocupes por el que tienes a un lado, que te intereses por el que está necesitado. No que vengas y que cantes lindos salmos. Aquí dice en otra versión, dice, no me interesan sus lindas canciones, dicen ellos. Entonces, ya vamos comenzando a ver lo que realmente el Señor nos está pidiendo. No sirve de nada que ayudemos o que apoyemos o que traigamos de vez en cuando, ¿ok? Solamente como para que vea la gente que estamos dando, porque eso saben a qué equivale, eso sería el equivalente a que fuéramos 2 o 3 veces al año al gimnasio. Y ya con eso estamos en forma. Ya con eso tenemos los cuadros marcados y los brazos enormes. Y ¿alguien puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso de alguna manera? Querer ayudar al pobre y al necesitado, de vez en cuando trayendo algo para despensa, de vez en cuando ayudando, de vez en cuando dando una ofrenda especial, querer hacerlo de vez en cuando es el equivalente, reitero, a ir al gimnasio 2 o 3 veces al año. Nos vamos a sentir bien con nosotros, porque ya fui, por lo menos ya la anualidad que pagué ya la desquité con 3 o 4 veces que fui al año, ya con eso. Pero realmente no estoy siendo beneficiado de ninguna manera. Ahora bien,
Nosotros podríamos pensar, pero ¿realmente tenemos que ayudar a los otros? ¿Tenemos que ayudar a los demás? Sí, es una obligación que Dios nos ha impuesto a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos sido llamados a ser esclavos de la justicia de Dios. Esclavos de la justicia de Dios. Los oyentes del profeta Amós fueron condenados por su indiferencia al sufrimiento de sus hermanos. ¿Ok? Y no quiero profundizar en eso, ni decir, ustedes ya saben lo que es malo, porque ya saben lo que es malo oprimir a los necesitados, que es malo abusar de los huérfanos, de las viudas, ustedes ya saben, entonces ¿para qué les digo lo que ya saben? ¿Ok? No me interesa decirles lo que ya saben, sino lo que no sabemos. ¿Cómo es que si somos esclavos de Dios, qué tenemos que hacer? Vayan conmigo ahora, por favor, Romanos 6. Romanos 6. Ahora que sabemos que no es suficiente solamente con ayudar o con apoyar de vez en cuando, bueno, si eso no es suficiente, explícame, podría preguntar a alguno de ustedes, ¿qué debo de hacer? Bueno, ¿no se dan cuenta, dice Romanos 6, 16, 22, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Dicho sea de paso, para nuestros hermanos que el día de hoy obedecieron con obediencia, a partir de hoy ustedes son esclavos del Señor Jesucristo, esclavos de Dios. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, y puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Ahora, son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarnos a entender todo esto. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Cuando creemos en Dios, aceptamos a su Hijo como nuestro Salvador, somos hechos siervos de Dios. La pregunta es, ¿realmente estamos haciendo las cosas que llevan a la santidad y a la vida eterna? O una pregunta más interesante, ¿realmente somos siervos de Dios? ¿Realmente somos esclavos del Señor? Porque si no estamos haciendo las cosas que llevan a la vida eterna, que llevan a la santidad, entonces muy posiblemente ni siquiera somos siervos de Dios. No queremos ser solamente de los que practican la bondad y la justicia de Dios de vez en cuando. No queremos eso. Queremos hacerlo como sus siervos cada día, todos los días. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya vamos a terminar, hermanos, con esto. Y ese es un pasaje bien conocido, lo hemos estado usando en las últimas semanas. No vayan para allá, yo se los leo. Mateo 25, del 31 al 40, dice de la siguiente manera. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron por mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. En esta porción bíblica encontramos un grupo de creyentes que son recompensados por sus buenas obras. No son salvados por sus buenas obras, quiero aclarar, no son salvados por sus buenas obras, son recompensados. La salvación solamente es por gracia y por aceptar al Señor en fe, solamente esa es la salvación. Pero si hay una recompensa por las buenas obras que estos hombres hicieron, ¿y qué fue lo que hicieron? Le dieron de comer al que no tenía, le dieron de beber al que tenía sed, cubrieron al que estaba desnudo, visitaron al que estaba enfermo. ¿Se da cuenta? Básicamente es todo lo que hemos venido hablando, darle al que no tiene, apoyar al más necesitado, ver por el interés del más menesteroso. Y siempre me pareció extraño que estas personas que estuvieran ahí, ¿cuál es su reacción? Cuando el Señor les va a dar la recompensa por lo que hicieron, ¿cuál es su reacción? Es una sorpresa. Pero es una sorpresa real, porque de repente, no sé ustedes, a mí me pasa mucho, como yo soy un medio especial, por ejemplo, para los regalos de cumpleaños, ya desde hace muchos años, ¿qué es lo que hago? Y es una práctica que tengo con mi familia. Digo, mira, ¿sabes qué? Mira, para que no te metas en brollos, tú me vas a regalar eso. Ya más o menos, tú me vas a regalar unos tenis. Ahí te los doy y me los das el día de mi cumpleaños. Y el día de mi cumpleaños me los dan, ¿y qué hago yo?
muchas gracias, de verdad, me encantaron los tenis. Yo sabía que me iban a dar, pero no es una sorpresa real, es una sorpresa fingida. ¿Okay? Pero aquí no estamos hablando de una sorpresa fingida. Los que dicen, Señor, pero nosotros, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vestimos? ¿O cuándo te visitamos? ¿O cuándo te dimos de comer? ¿O cuándo lo hicimos? Es una sorpresa real. Y entonces podríamos preguntar nosotros, ¿cómo va a ser una sorpresa si nosotros ya sabemos que tenemos que hacerlo? ¿Cómo va a ser una sorpresa si nosotros ya sabemos que tenemos que visitar y hacer? Bueno, va a ser una sorpresa porque lo que sucede es que cuando nosotros practicamos algo constantemente, ya se vuelve algo cotidiano. Y ya no estamos esperando eso, algo que estamos esperando, digamos, ocasionalmente. Si nosotros comenzamos al principio posiblemente a servir a otros, posiblemente tengamos en la mente la cuestión de la recompensa, que no es correcto, no es el camino. Pero cuando comenzamos realmente a practicar la justicia de Dios y comenzamos a ayudar, a dar, a apoyar, se nos olvida la parte de la recompensa. Y entonces va a llegar aquí a este punto donde diga el Señor, bueno, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Esa era nuestra obligación, eso era lo primario, eso era lo básico, eso era lo mínimo que tú esperabas de nosotros. ¿Y me vas a recompensar por eso? ¿Me vas a recompensar por hacer lo mínimo que esperabas de mí? Y el Señor es tan bueno que así es, hermanos. El Señor nos recompensa por lo mínimo que Él está esperando de nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces para alcanzar una recompensa? Bueno, primero que nada, no pensar en ella. No vamos a estar trabajando y ayudando y apoyando a otros pensando en la recompensa, porque entonces perdimos el camino. No. Si usted analiza lo que acabamos de leer, básicamente son 4 cosas. Usted tiene que buscar, número 1, a los hambrientos y sedientos, y darles de comer y darles de beber. Número 2, busque al forastero. Ya dijimos quiénes pueden ser los forasteros o los extranjeros, y recíbalos, ayúdelos, apóyelos. Número 3, busque a los desnudos y vístalos. Y no estoy diciendo que a los desnudos en la casa, hay gente que puede estar desnuda, ¿de qué? Puede estar desnuda de amor, desnuda de compasión, desnuda de ayuda, desnuda de un amigo, de un apoyo, de una persona que lo escuche, una persona que le entienda, una persona que le dé. No estoy hablando solamente de los que están desnudos, y aquí quiero hacer también una aclaración. Hambrientos y sedientos no se trata solamente de comida y de bebida. Hay gente que puede estar hambrienta de la palabra de Dios, sedienta del conocimiento del Señor. Usted puede compartirle también el mensaje. Puede haber gente que es muy rica y que no tiene hambre en cuestión de comida y de bebida, no lo necesita, pero sí tiene hambre del Señor, y sí tiene sed del Señor. Entonces dijimos, hambrientos y sedientos, deles de comer y deles de beber. Forasteros, recíbalos, desnudos, vístalos, enfermos y olvidados, visítelos. Y aquí quiero hacer una pausa, porque en las próximas semanas vamos a invitar a los hermanos precisamente en esta parte, los enfermos y los olvidados. Ve a todos los que estamos alrededor, ve a todos los que estamos aquí. No somos una iglesia joven. Gracias a Dios tenemos jóvenes, tenemos gente adulta joven, pero la 40, 50% yo diría, o un poquito más, ya es gente de la tercera edad o muy cercana, ya es gente grande. Ya muchos de ellos, ya sus hijos ya se fueron de casa, muchos de ellos ya los nietos ya se fueron también de sus propias casas, ¿no? Entonces ya gente que ya tiene cierta edad, y muchas veces ellos no tienen precisamente esto que estamos aquí. Ya sus hijos, sus nietos, y no porque sean malas personas, sino simplemente por la ocupación y de la vida y del día a día, pues están ocupados en el trabajo, en salir, se fueron lejos, se fueron a otro lugar, y muchos de ellos, por ejemplo, no tienen nadie que los visite, nadie que les tome el teléfono y les diga, ¿cómo amaneció hoy, hermana? ¿Cómo está hoy, hermano? ¿Cómo ha estado? Entonces, ¿qué les parecería si nosotros aquí como iglesia hiciéramos un directorio y dijéramos, ¿sabes qué? Esta semana, hermana Lupita, esta semana le toca hablarle a la hermana Juanita. Y hermana Juanita, a usted esta semana le toca hablarle a la hermana Oliva. Y hermana Oliva, a usted le toca, y así cada uno vamos preocupándonos por el lado. Y no solamente llamarle sería lo mínimo. Usted le llama y dice, ¿sabe qué? El miércoles en la tarde yo no tengo nada que hacer. ¿Usted tiene nada que hacer? No. ¿Qué le parece si nos ponemos de acuerdo para ir a tomar un café? Para ir a ver la novela juntas, qué sé yo. Para ir y platicar, más edificante, para ir a platicar de la predicación del pastor, que estuvo bien buena. ¿Qué sé yo? Ya se despertaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parecería si entre nosotros mismos pudiéramos ocuparnos como hermanos? Aquí como decía, al enfermo, al que estuvo en la cárcel, al olvidado, ir y visitarlo, ir y ayudarle, ir y apoyar, ir y ver qué tiene. ¿No podríamos hacerlo? Lo mínimo que podríamos hacerlo. Entonces, ¿y alguno podría decir, así de fácil? Solamente darle al hambriento, al forastero, ayudar al desnudo, y sí. O sea, así de fácil. El problema no es la actividad, el problema es la constancia de la actividad. ¿Cada cuándo tiene que hacer eso? Bueno, no vaya para allá. Gálatas 6:10 dice de la siguiente manera: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad,
hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Siempre que tengamos oportunidad, cada cuando tengamos oportunidad, cada vez que usted haga esto, cada vez que usted respire, cada vez que este corazón siga latiendo, cada vez que usted tenga aliento, ahí tiene una oportunidad para hacerlo. Entonces, cada cuando podemos ayudar a otros, al menesteroso, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al que no tiene, cada cuando podemos apoyarlos, siempre. Y reitero una vez más, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Muchos hablan acerca del gran sufrimiento que a diario se vive en el mundo, guerras, pestes, hambrunas, violaciones, niños que mueren de hambre, comunidades que son arrasadas, y siempre hay una pregunta en común: ¿dónde está Dios? ¿No se ha preguntado a alguien? Si Dios existiera, no permitiría que hubiera niños muertos. Si Dios existiera, no permitiría que la gente sufriera. Si Dios existiera, no habría guerras en tal lugar. Y este es su pretexto: si Dios realmente existiera, no permitiría el mal. No se trata de que Dios permita el mal. Se trata de que Dios está permitiendo que nosotros evitemos el mal. El que está fracasando en el trabajo no es Dios, somos nosotros. Porque Dios ya nos dijo: ama a tu prójimo, ayuda al que no tiene. Y vemos la gente, los niños que se mueren y las ciudades que están pasando por necesidades. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Como les decía hace un rato, si no vemos ni por el vecino que tenemos a 6 metros, vamos a ver por el niño de África que está a miles de kilómetros. ¿Dónde está Dios? Yo les puedo decir dónde está Dios. Está esperando a que tú y a que yo hagamos algo al respecto. Dios está esperando a que tú y a que yo hagamos algo al respecto. Pero nosotros somos como un niño que no puede abrir un frasco, que está con una tapa muy muy dura, y entonces voltea con su padre y le dice: es que no me ayudas a abrir el frasco. Y entonces el padre viene, toma el frasco, lo destapa, y entonces el niño una vez más voltea con el padre, y le reclama una vez más, dice: es que no me dejas desarrollarme. Si Dios interviniera y quitara guerras, y quitara hambrunas, y quitara pestes, y si Dios realmente, entonces nosotros Dios: es que no me dejas hacer lo bueno, Señor, no me das chance de poder ayudar al prójimo. Me vienes y me dices que ame al prójimo y tú haces todo por él. ¿Cómo yo voy a amar al prójimo? Si Dios interviniera, nosotros, esa sería nuestra queja entonces. Dios no interviene y nuestra queja es que no intervienes. Dios no interviene porque está esperando que tú lo hagas. Dios nos está dando la oportunidad hasta el día de hoy. Este mundo y sus aflicciones no son un castigo de Dios. Todo este mundo, todo este sufrimiento solamente es una coladera, un filtro que va a separar, como leíamos hace un rato, a las ovejas de los cabritos, a los que ignoran a la justicia de Dios y a los que se vuelven la justicia de Dios en este mundo. Solamente es un filtro en este mundo. Ya para terminar, hermanos. Imagina que estás a cargo del cuidado de miles de niños en un orfanatorio. Tienes a tu cargo unos 1,500, 2,000 niños. Ese es tu trabajo, tu responsabilidad. ¿Ok? Y mientras ellos están en sus camas en la noche durmiendo, tú comienzas a tomar los libros de cuentas, comienzas a hacer revisión de contabilidad, de cuentas, y te das cuenta que no tienes absolutamente ni un centavo para el otro día darles de comer a ni uno solo de esos niños. No solamente ni a ellos, ni tú. No tienes nada para comer, no tienes nada para darles. Para darles al siguiente día, ¿qué harías? ¿Qué haríamos? Hubo un hombre llamado George Mueller que nació en 1805. Por ahí de los años 1800 y algo, él se convirtió en predicador y en pastor. Y tiene un sobrenombre, se le conoce como el padre de huérfanos. Y el Señor lo llamó y lo mandó, y él, durante el tiempo de su ministerio, él fundó muchos orfanatos para diferentes niños. Tuvo más de, cuando llegó a su máxima capacidad, tuvo más de 2,000 niños sus orfanatos. Y él era pastor, era predicador, pero también se dedicaba con los orfanatos a cuidar a los niños, pero siempre tenía una cosa en mente, siempre él confiaba en el Señor. Él huía de las deudas, jamás pidió prestado, él decía que eso no era correcto, él jamás pidió ayudas ni apoyos para el orfanato de tal manera que se tuviera que endeudar, porque él decía una cosa: si Dios me mandó, Él me va a dar los medios. Si Dios me mandó, Él me va a dar los medios. Y siempre esa era su forma de pensar. Pero en muchas ocasiones esto que les contaba fue real para él. En muchas ocasiones él se fue
Ya en la noche, antes de descansar, comenzaba a ver las alacenas o los libros y se daba cuenta que ya no tenía dinero para seguir. Y tenía 2,000 bocas que alimentar al otro día temprano por la mañana. En esa situación, uno de los ejemplos que él relata dice que en una ocasión él precisamente tenía a los niños y no tenía nada para darles al otro día. Así que un predicador amigo que había llegado de visitado se dio cuenta de la situación y le dijo, George, ¿qué hacemos? Y dice el predicador, bueno, George con toda la tranquilidad del mundo me invitó y me dijo, vamos ahora, vamos ahora. Dice el predicador, dice, estaba yo preocupado, el otro día teníamos que darle de comer a más de 2,000 niños y no teníamos ni un centavo para darles. Pero con toda la tranquilidad del mundo, dice George Mueller, me dijo, vamos a orar. Y dice, fuimos a orar, estuvimos orando un buen rato, y después de eso, dice, George se levantó y dijo, ahora vamos a dormir. El predicador dice, nos vamos a ir a dormir en medio de eso. Dice, sí, tenemos que descansar. Y se fueron a dormir. Cuenta la historia, y cuenta este predicador, que al otro día cuando ellos se levantaron muy temprano, se dieron cuenta que alguien había llevado el alimento necesario para llenar las despensas del orfanato durante un mes completo. Durante un mes completo. Y hasta aquí podría ser una historia de esas que contamos para el ánimo, pero ¿qué tiene que ver con la justicia de Dios? ¿Qué tiene que ver con el ayudar al necesitado? Bueno, nadie sabe quién llevó el alimento. Fue una persona, fue un hombre, alguien al que recibió el alimento, sabe quién lo llevó, dice él, pero le hizo jurar el hombre que llevó el alimento al que lo recibió, que nunca diría quién lo había llevado. Entonces, mientras George Mueller y su amigo estaban orando en la noche y se fueron a dormir, dice este hombre, le relató al que llevó y entregó el alimento, le relató, algo me despertó, dijo él. Durante la noche algo me despertó. Y yo sentía del Señor que tenía que traer alimento a este orfanato. Es lo que decía este señor, este hombre. Dice, entonces algo me despertó en la noche, yo sentí que tenía que traer y obedecí, dijo este hombre, obedecí. Entonces tomé las cosas que tenía y las traje y las entregué. Nadie sabe quién fue este hombre, nadie sabe quién fue. Nadie sabe quién lo llevó, solamente la persona que lo recibió, solamente él sabe, y le hizo jurar que nunca diría quién iba a ser. Y bueno, George Mueller, la persona del relato, no lo sabe, su amigo el predicador no lo sabe, el que recibió el alimento lo sabe, pero nunca lo dijo, pero hay alguien que sí lo sabe. El Señor. El Señor sí sabe quién llevó el alimento para poder alimentar a esos 2,000 pequeñitos al día siguiente y por los siguientes 30 días. Entonces, esa es la parte que quiero que veamos nosotros. No la oración de George Mueller, que tiene mucho mérito, y la fe, y la confianza. Y eso está bien, pero muchos de nosotros no vamos a ser grandes predicadores, ni pastores, ni evangelistas. Muchos de nosotros no vamos a ser, pero eso no nos desliga de la responsabilidad de ayudar a los que menos tienen, de darle al necesitado, de ver por el pobre y por el menesteroso. Eso no nos desliga. Nadie sabe quién fue quien ayudó a esos niños. Nadie excepto Dios. Nadie excepto Dios. Así que la próxima vez, hermano, que te levantes en la noche con alguna incertidumbre, con algo, no digas, es que no me deja dormir o que el insomnio, esto. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Un niño pequeñito de menos de 12 años llamado Samuel entendió eso cuando era muy niño. Dice que él escuchó una voz que le llamaba Samuel, Samuel, y él pensaba que era el sacerdote que estaba a un lado. Y fue y dijo el sacerdote, no, yo no te llamé. Y una segunda vez, y después de eso el sacerdote entendió y le dijo, mira Samuel, si vuelves a escuchar que te llaman, vas a responder, he aquí tu siervo, habla que te escucho. Entonces, hermano, la próxima vez que te levantes en la noche en medio de la oscuridad y dices, es que me desperté por algo, el insomnio, lo que comí, posiblemente no sea eso, posiblemente sea el Señor queriéndote hablar para decirte que hagas algo, queriéndote recordar a lo mejor que apoyes al vecino o a un hermano aquí en la iglesia, queriéndote recordar la próxima vez que es que siempre me vengo por la calle de la izquierda y hoy no sé por qué siento que tengo que irme por la calle de la derecha, algo siento, y por ahí te vas por la calle derecha y te encuentras a alguien que tenías que ayudar, te encuentras algo que tenías que hacer. Pero tenemos que permitir que el Señor nos vaya guiando. Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y aunque ese no es el tema del mensaje, y lo vamos a ver más adelante en otro mensaje posterior acerca de escuchar la voz de Dios, lo que sí quiero recalcarles en esta mañana es, tenemos la responsabilidad como creyentes, no de ayudar de vez en cuando, porque les decía, eso sería como ir al gimnasio 2 o 3 veces al año y sentir que con eso ya tengo una gran condición. No de apoyar o de traer o de dar
de vez en cuando. Y con esto no quiero decirles, hermanos, que traigan sus ofrendas aquí en la iglesia o que traigan aquí en la iglesia, hermanos, por supuesto que las necesitamos, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tus vecinos, de tus amigos, de tus conocidos, de la gente que necesita algo. Estoy hablando de esas personas. Tenemos que ver por ellos y ayudarles. Tenemos que compartir con ellos. Y si nosotros los hacemos, ya para terminar, Mateo 25, una vez más se los leo, dice, venid. Esto es lo que aquellos que comparten, aquellos que dan, aquellos que visitan, aquellos que dan al hambriento, al sediento, que visitan al desnudo, que visitan al enfermo. Esas personas que cumplen realmente con el deber que el Señor nos ha mandado reciben estas palabras. Venid, bendito de mi Padre, heredad del reino, preparado para ti desde la fundación del mundo. ¿A cuánto les gustaría escuchar esas palabras? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar y compartir. ¿Cada cuándo? Dijimos, cada que tengamos oportunidad. Una vez más, si quieres recibir esas palabras, tenemos que dar. ¿Cuáles son? Venid, bendito de mi Padre o bendita de mi Padre, heredad del reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, primero que nada te damos gracias por todas las increíbles bendiciones que hemos recibido, porque tenemos ropa, porque tenemos un trabajo, porque tenemos alimento, porque no nos ha faltado nada, Señor, y si nos ha faltado algo, ciertamente tú sabes por qué. Pero también queremos, Señor, en esta mañana, más que agradecerte, pedirte la oportunidad de ser compartidos con otros, de ser generoso como tú eres generoso con nosotros. Quita de nosotros todo pensamiento que nos limite en el creer que no podemos dar, que no podemos ayudar, que no podemos compartir, que no tenemos, Señor. Porque ciertamente siempre tenemos algo para compartir, aunque sea poco, aunque sea pequeño, aunque sea, como dice tu palabra, esos pedazos que se quedan en las orillas de las viñas y de los plantíos, Señor, aún eso pequeño, nosotros tenemos para dar y compartir. Solamente pone en nuestros corazones el deseo de hacerlo, el deseo de compartir con otros constantemente, día tras día, ver por el huérfano, ayudar al necesitado, preocuparnos realmente por el menesteroso, identificarnos con el que tiene necesidad. Que no nos limitemos simplemente, Señor, a firmar un cheque o a dar una ofrenda especial o a traer algo, Señor, para las despensas en la iglesia y sentir que con eso hemos cumplido, Señor, porque realmente eso no es lo que tú pides. Lo que tú pides es que nos pongamos en los zapatos del que está a nuestro lado, que amemos a nuestro prójimo como nosotros nos gustaría que nos amaran, que hagamos con nuestro prójimo lo que a nosotros nos gustaría que hicieran con nosotros. Ese es tu real mandamiento, esa es tu verdadera enseñanza. No compartir, Señor, simplemente de una manera informal, Señor, e impersonal. No, Señor, sino que tú nos has compartido, Señor, nos has enseñado que debemos dar de una manera directa, cara a cara, de una manera que nos conecte, Señor, directamente con el que lo necesita. Padre, en esta mañana te queremos pedir que tú nos ayudes a identificarnos con el necesitado, a darle al necesitado y a estar constantemente ocupado y concentrado, Señor, en poder hacer tu justicia en este mundo. Te pedimos tu ayuda para poder hacerlo, por favor, buen Dios, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.